Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Y esta vez estaríamos en la sesión número 43 de este serial. Recordamos, como al principio de cada sesión, que esta serie la realizamos sobre la base de la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor. Precisamente el comentario se basa en mi parte del libro. Hoy comenzamos un nuevo epígrafe que se llama La ausencia de sacrificio. En la pasada sesión, en la 42, estuvimos viendo un epígrafe que se llamaba La generalidad en la aplicación. Pues bien, en este epígrafe de hoy, la ausencia de sacrificio, vamos a tratar un concepto que, debido a que han pasado varios años desde el momento en el que yo escribí este epígrafe y el día en que se realiza este vídeo, pues bien, me he dado cuenta de que me gustaría exponerlo de una forma algo diferente. Entonces voy a dar una explicación previa a este concepto espiritual básico, el de la ausencia de sacrificio, que de una u otra manera se encuentra en todos los textos espirituales, aunque en función de algunos parámetros este concepto puede cambiar. De hecho, bien, pues hay muchos conceptos de la espiritualidad que no son los mismos o que no tienen la misma importancia en un momento de iniciación del camino espiritual, en un momento de iniciación del estudio del camino espiritual, que en un momento en el cual, bueno, pues ya hay un avance medio o un gran avance en este camino, en este estudio y en esta aplicación práctica de esta nueva información. Algunos conceptos cambian y, bueno, pues depende, como digo, de algunos parámetros. Entonces, esta explicación previa que voy a dar no la tengo previamente esquematizada, por lo que no sé si va a ser simplemente una introducción a este epígrafe o va a sustituirlo en su totalidad, que también podría ocurrir. Con lo cual, pues vamos a empezar esta pequeña introducción, este pequeño antecedente, esta explicación previa y veremos si finalmente sustituye el contenido del epígrafe escrito en el libro o no. Pues bien, hay una máxima, como he dicho, en cualquier texto de información espiritual, en cualquier contenido de información espiritual profunda, de espiritualidad profunda. Hay una máxima y es un concepto bastante avanzado que contradice la creencia del mundo absolutamente. Es el típico concepto espiritual opuesto al concepto del mundo. El mundo, de forma generalizada, piensa que para conseguir algo, algún beneficio, algún bienestar, algún avance en tu vida, es normal que incurras en sacrificio, en renuncia y en pérdida de cosas que te gustan, que te apetecen, que te motivan, en pro de un beneficio mayor, que suele ser un beneficio considerado por el mundo. Es decir, una meta de las que el mundo establece como meta que tenemos que perseguir. Bien, por lo tanto, vamos a partir de explicar un poco por qué la espiritualidad establece el concepto siguiente. El camino del sacrificio nunca es un camino válido para la evolución espiritual. Pues bien, si partimos un poco
Pues como resumen de la información espiritual, pero basándonos más directamente en un curso de milagros, si partimos un poco de las bases por las cuales se establece la exploración de la dualidad de los opuestos, recordemos que la dualidad de los opuestos es que el espíritu, esa mente infinita, en tal calidad de mente infinita, se quiere dedicar a explorar las infinitas posibilidades de manifestación que puedan surgir para poder tener una mayor experiencia, porque una mente infinita es creciente en perfección de forma infinita, con lo cual nunca para de crecer en perfección. Para ello, pues elige explorar todo tipo de situaciones que le puedan dar puntos de vista más avanzados, más elevados o distintos sobre su propia vocación de perfección. Una de estas exploraciones, precisamente en la que justificamos el por qué estamos aquí, es la exploración en el espacio y el tiempo. Son dos elementos del diseño de una exploración que la mente infinita realiza. Esto lo hemos dicho pues ya anteriormente en esta serie y en otras series cuando esta explicación viene al caso. Esta mente infinita quiere explorar lo opuesto a lo que su naturaleza divina es. Por lo tanto, llega un momento en la exploración espaciotemporal en la cual se planifican y diseñan experiencias basadas en los opuestos del bien y del mal. Con lo cual, el mal surge como un elemento ficticio, inventado, para darle contexto a esta exploración. Y de ahí surge que en esta exploración los personajes que se sitúan en los escenarios para realizarla se les sitúa bajo el diseño de la creencia en el mal. La creencia en el mal, por lo tanto, sería uno de los pilares fundamentales de esta exploración que realiza el espíritu, dentro de los dos elementos del diseño fundamentales que son el espacio y el tiempo. La creencia en el mal. La creencia en el mal va a determinar la planificación de unos diseños cada vez más involucionados, para que el espíritu, situando porciones de él mismo, la mente del espíritu en el espacio-tiempo le denominamos conciencia, para diferenciarla de la mente del espíritu en su estado originario, de mente divina y perfecta. Pues bien, la conciencia va generando diferentes niveles de exploración. Siempre hemos dicho, por resumirlo, que eran 7 niveles de exploración, cada cual pues va ahondando en la involución de la mentalidad, debido a ese elemento introducido de creencia en el mal, que viene del deseo de explorar una ficción que es la dualidad de los opuestos, lo opuesto a lo que la naturaleza divina es. Esa creencia en el mal, por su propia naturaleza, determina una sensación interna que es la culpa, porque cuando la creencia en el mal habita en una mente individualizada, esa individualidad no puede sustraerse a sí misma, de aplicarse el mal a sí misma. Entonces, cuando ese contenido mental aparece en una mente individualizada, esa mente inmediatamente proyecta esa idea en la planificación de su experiencia.
y en la experiencia misma tal cual la vive en tiempo real. Ve el mal, percibe el mal. Pero a su vez no puede sustraerse de considerar la maldad dentro de sí misma, esa mente. Este es un concepto que no puede soportar ninguna mente, considerarse malo a sí mismo, con lo cual hay que pasarlo al subconsciente y proyectarlo. Y proyectarlo fuera, para poder ocultar la creencia de que el mal está en uno mismo, lo pasamos a un nivel subconsciente y lo proyectamos al exterior, de forma que comenzamos a ver el mal en el contexto de la experiencia que ya hemos diseñado. Por ejemplo, nosotros aquí en este mundo. Y de esa forma se experimenta la dualidad. Esto sucede en los 7 niveles, solo que en cada uno de los niveles, empezando de forma muy ligera y atenuada hasta acabar de una forma extrema. En el 7º nivel físico-material vivimos la dualidad de una forma extrema, con lo cual la creencia en el mal es intensa, es intensa. Con lo cual, la sensación de culpa también es intensa, porque no podemos sustraernos a la creencia de que el mal habita en nosotros también, intensamente. Hemos dicho, entonces lo ocultamos y lo proyectamos al exterior, y lo que hacemos es ver un exterior malo. Bien. No obstante, esa culpa queda en el individuo, queda en su mente, pero fuera de su ventanita de visión, oculto de su consciencia de personaje, y desde ahí actúa. Actúa boicoteando. Si tú te consideras malo y por lo tanto te consideras culpable, entonces inmediatamente surge otro concepto compensador, que es creerte merecedor de condena y de castigo. Y por otro lado, el hecho de ver el mal en el mundo, porque al ocultarlo y proyectarlo al exterior, lo has situado en la pantalla de tu experiencia vital, al ver el mal fuera de ti, se produce un doble fenómeno. Primero, que te sientes amenazado por el mal externo. Segundo, que como hay una creencia inconsciente interna de que eres culpable y que mereces condena y castigo, por lo tanto, acabas atrayendo el mal externo hacia ti. Y ese es el castigo, precisamente. Entonces, claro, la exploración de la dualidad por el espíritu supone una involución de la mente de tal calibre que este juego mental inconsciente es el que prevalece en los primeros estadios evolutivos de las conciencias. Por ejemplo, se establece un escenario en el 7º nivel físico-material. Este escenario es el planeta Tierra. En este escenario se decide experimentar la dualidad extrema desde un plano de planificación. Y se sitúan pues las porciones mentales de los personajes a vivir en una historiografía dramatizada en la cual se pueda experimentar esa dualidad del bien y del mal. Y siempre bajo ese enredo psicológico que supone la creencia en el mal, creencia en el pecado, la culpa, el merecimiento de castigo y el miedo a recibir dicho castigo. Todo esto inicialmente actúa a un nivel completamente inconsciente. Imaginaos, bueno, pues en las primeras
experiencias de vida protohumana en la Tierra, en el cual, bueno, pues ya se alcanza un determinado nivel de desarrollo biológico que permite un determinado nivel de desarrollo intelectual que permite la primera decisión moral y la conciencia de autorreferencia. Los primeros humanos, los primeros humanos actúan con un nivel de conciencia muy bajo, que podría corresponderse con la idea de supervivencia y reproducción. Y en su subconsciente están esos tres pilares: creencia en el mal, culpa y miedo, que determinan, por ese proceso que hemos dicho de no poder sustraerse uno mismo de la creencia en el mal, determinan, por la culpa propia sentida inconscientemente, pues una idea de merecimiento de castigo, que viene precisamente propiciada por la planificación del mal exterior que se ha proyectado desde la misma mente planificadora. Todo esto es inconsciente para ese personaje, para ese primer humano prehistórico, digamos. Situándonos desde ese nivel de conciencia de mera supervivencia y reproducción, predeterminado por esas características: creencia en el mal, culpa, merecimiento de castigo y miedo, que provienen del deseo de experimentar la dualidad en niveles superiores de la mente, de la conciencia. Todo ello bajo ese propósito general del espíritu de realizar las infinitas exploraciones en el diseño espaciotemporal. Fijaos que estamos yéndonos a causas encadenadas hasta llegar a una primera causa. La primera causa es que la mente infinita, dada su cualidad de infinitud, explora todas las posibilidades para tener la experiencia que permita un perfeccionamiento y el crecimiento en el infinito. Pero volvamos aquí, a estas experiencias últimas planificadas para explorar el dualismo extremo, es decir, la creencia en el mal extrema. Es decir, la generación de escenarios donde se sitúan personajes absolutamente en el límite opuesto a su naturaleza real, en el límite de la involución. Imaginaos el personaje prehistórico cuyo único afán es sobrevivir y reproducirse en un mundo absolutamente hostil, donde hay pues constantes amenazas de muerte y de necesidad de nutrir esos cuerpos, de necesidad de encontrar alimento. En fin, imaginaos ese escenario prehistórico, ¿no? Esos primeros escenarios de experimentación, por ejemplo, aquí en nuestro planeta Tierra. Pues bien, esa mentalidad inicial, con ese nivel de conciencia inicial de supervivencia y reproducción, va determinando una idea que es una idea nuclear, central de la experiencia humana, que proviene precisamente de ese enredo de mentalidad, ese enredo psicológico de mentalidad con el cual se configura esa mentecita material del personaje cuando emerge ya a estos escenarios para realizar esas experiencias. Volvamos a imaginarnos a ese hombre prehistórico, ¿no? Desde ahí, en toda la evolución de la humanidad, se va configurando una idea nuclear o central, y es que para poder sobrevivir hace falta incurrir en grandes renuncias, pérdidas y sacrificios. Pues imaginaos sencillamente un mundo absolutamente hostil, lleno de depredadores, en el que los prehistóricos están en su cueva por las noches y por el día, a pesar del miedo que tienen a ser devorados, pues tienen que salir, todos juntos a intentar cazar, sabiendo que de alguna forma esa salida va a deparar que una parte del grupo va a ser depredado por otros animales o por otros grupos de
de humanos prehistóricos. Entonces ahí se ve claramente cómo empieza a operar la idea de sacrificio. O me muero de hambre o me muero depredado intentando no morirme de hambre. Pues bien, esta situación que se comprende perfectamente en ese contexto prehistórico, pues es una situación que perdura a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta nuestros días, solo que perdura adaptada a la evolución de la conciencia media colectiva que va cada vez avanzando un poco más lenta y tortuosamente, y también está avanzada en relación al nivel de organización tecnológico y de civilización que ese personaje humano va adquiriendo debido precisamente a los beneficios y a los resultados de la evolución. Poco a poco, esa civilización humana prehistórica pues va pasando lentamente a niveles de consciencia superiores. Se pasa del nivel de consciencia en el que la motivación central es la supervivencia y la reproducción a otro en el cual prevalece, fijaos, algo más avanzado que la mera supervivencia y reproducción, que es casi animal, que es el dolor y victimismo. Es cuando ya se empieza a sentir conscientemente que hay una pérdida, porque al principio, pues ya digo, es casi animal y ni siquiera se reconoce la idea del sacrificio conscientemente, ni la de la pérdida, ni la de la renuncia. Sencillamente tienes hambre y sales a ese afuera de la gruta que está lleno de peligros, pero tu mero instinto de sobrevivir es el que te saca. Posteriormente pasas a un nivel de dolor y victimismo. Ya reconoces que hay un sacrificio y una renuncia y una pérdida y un dolor enorme y que tu vida es ser una víctima. No ha cambiado mucho, pero al menos ya eres consciente de esa idea. Poco a poco esos seres humanos se van organizando y a esa organización, que es una organización meramente destinada a mejor sobrevivir por encima de otros grupos de humanos, precisamente ahí surgen los agrupamientos humanos, en los que surge la especialización en la supervivencia, ya siendo consciente de lo que supone sobrevivir. Es decir, se pasa de esa consciencia de lo que supone sobrevivir, que es el nivel de consciencia 2 de dolor y victimismo, a un nivel de consciencia 3, que es dominio y poder. Ese humano prehistórico se va dando cuenta de que según se agrupa y le entrega el poder al líder, que es el más fuerte y el más inteligente, pues ese grupo dirigido por el líder tiene más posibilidades, porque se ha especializado en imponer su dominio y ejercer el poder sobre otros grupos. Sigue habiendo, por supuesto, la misma idea de sacrificio, porque siguen actuando inconscientemente completamente los tres pilares del diseño de la dualidad: creencia en el mal, culpa y miedo, que determinan, por no poderte sustraerte inconscientemente del mal en ti, esa idea de merecimiento, de condena y de castigo. Por lo tanto, la idea del sacrificio sigue presente, aunque la evolución de la mentalidad ha hecho que no solamente se haya hecho consciente la supervivencia y la reproducción, sino que se haya sofisticado la idea de la supervivencia y la reproducción hasta el punto de que algunos agrupamientos humanos más sofisticados, más avanzados, son capaces de sustraerse algo de la idea de sacrificio propio y someter a la idea de sacrificio a los demás en beneficio de su propia reproducción. Esa es la era del dominio y del poder. Esa era del dominio y del poder sigue prevaleciendo hasta nuestros días. Ahora mismo es
el nivel de conciencia colectivo medio de la humanidad, es decir, el más mayoritario en la humanidad, el nivel de conciencia de dominio y poder. Cierto es que muchas personas, muy incipientemente, van pasando a niveles de conciencia más avanzados. El siguiente sería el amor sentido. El amor sentido está desde el principio, solo que está muy ensombrecido respecto de los otros tres temas o motivos que son el dominio y el poder, el dolor y el victimismo y la supervivencia y la reproducción. Entonces, sí van surgiendo niveles de conciencia superiores, pero a nivel individual y a nivel colectivo de la humanidad, muy ensombrecidos todavía por la manifestación de esas tres ideas de la creencia en el mal, la culpa y el miedo. Pues bien, la idea de sacrificio, si nos venimos ya haciendo un repaso de la historia de la humanidad, mental cada uno en el concepto que tenga de cómo ha ido evolucionando la humanidad hasta ahora, ahí nos encontramos con un punto de inflexión bastante potente que es la venida de Jesús de Nazaret. Esto no quiere decir que no hubiese unos puntos de inflexión previos en cuanto a la evolución de la humanidad, los hubo, solo que el punto de inflexión más importante, el punto culminante de la historia de la humanidad se produce en el momento de la entrega por este personaje del propósito de ayuda, Jesús de Nazaret, de un mensaje, de un contenido de información espiritual profundo tan potente que cambia la historia de la humanidad y la prepara precisamente para un poquitín más tarde, en relación a la total historia del ser humano. No estamos hablando ya del resto de conciencias planetarias, sino del ser humano. Un poquitín más tarde, 2000 años más tarde, respecto del millón de años que puede tener la historia del ser humano desde las primeras razas protohumanas hasta ahora, la venida de Jesús prepara el nivel de conciencia para un poquitín más tarde, 2000 años más tarde, llegar a otro punto de inflexión importantísimo que es en el que estamos entrando ahora. Imaginaos que a partir de los acontecimientos previos a la venida de Jesús, que suponen puntos de inflexión importantes, va pasando cada vez más gente a los niveles de conciencia superiores. La propia dinámica de la evolución humana va haciendo que poco a poco los niveles de conciencia individuales vayan subiendo, los de algunos más que de otros, y la media de la humanidad poco a poco pues va ascendiendo en esos niveles de conciencia. Hemos dicho 1, supervivencia y reproducción; 2, dolor y victimismo; 3, dominio y poder; 4, amor sentido. Precisamente el del amor sentido es el que tiene un cambio más importante coincidiendo con la recepción del mensaje de Jesús. A partir de ahí sube muchísimo y se convierte de amor sentido al siguiente, que es el de amor expresado. No solo es que se siente el amor, sino que se puede expresar o manifestar ese amor. En estos 2000 años va creciendo la importancia de esos dos últimos niveles de conciencia, amor sentido y amor expresado. Y es ahora cuando empiezan a cobrar importancia los dos últimos niveles de conciencia, el sexto y el séptimo, que son los del despertar espiritual. Bien. Imaginaos una persona en el mundo actual que tiene todavía un nivel de conciencia de dolor y victimismo. No tiene sentido señalar ahora mismo qué prototipo de persona puede estar en ese nivel de conciencia, pero imaginaos
el de una gran potencia mundial en la cual, debido a su evolución política en las últimas décadas o en el último siglo, pues las personas están completamente controladas socialmente, se podría decir que enajenadas, alienadas, robotizadas por un sistema de pensamiento político muy férreo. Y esas personas, pues bien, hacen exactamente lo que el Estado dice, dado que hacer cosas diferentes de lo que el Estado permite que hagas supone no sobrevivir. Entonces, son conscientes de que están en una situación de supervivencia y de reproducción, pero esa mentalidad que han adquirido debido a que han nacido en ese tipo de régimen, pues supone que su motivación sea cumplir completamente con lo que, en este caso, el Estado dice. No han conocido otra cosa. Con lo cual, su sensación de sacrificio consciente no es demasiado alta, porque son conscientes de que solo se puede hacer una cosa, que es obedecer lo que dice el Estado, lo hacen y no se plantean más. Entonces ahí no hay una gran sensación de sacrificio consciente. La inconsciente, la sensación de sacrificio inconsciente es más grande según menos nivel de consciencia tienes. Imaginaos en esos primeros estadios evolutivos, en los niveles de consciencia: 1, supervivencia y reproducción; 2, dolor y victimismo; 3, dominio y poder, en los cuales la sensación de sacrificio consciente es muy poca, creciente con el nivel de consciencia, conscientemente, pero siempre, pues, casi la misma, inconscientemente. ¿De acuerdo? Pues bien, esa persona que actualmente hemos descrito en ese contexto de país con esas características, no tiene demasiada sensación de sacrificio consciente. ¿De acuerdo? Porque su nivel de consciencia no ha podido evolucionar debido al contexto histórico, político y social que está viviendo. No ha podido evolucionar demasiado. Sin embargo, nos encontramos en otros países situaciones en las que, bueno, pues la evolución de la civilización ha permitido un contexto en el que, también con una historia muy escabrosa, ya conocemos la historia de la humanidad, pero se ha podido ir accediendo a una información que ha derivado que en este momento haya muchas personas que hayan accedido hasta el 4.º y 5.º niveles de consciencia, el amor expresado y el amor sentido. ¿De acuerdo? Cuando alguien accede a estos niveles de consciencia, de amor expresado y amor sentido, es que ha ido superando de alguna forma, siquiera sea inconscientemente, esa intensidad de creencia en el mal inicial. La ha ido superando. Hay más intensidad de creencia en el mal en los niveles previos, supervivencia y reproducción, dolor y victimismo, dominio y poder, que en esos intermedios, amor sentido y amor expresado. Dado que cuando alguien empieza a sentir el amor, tampoco puede sustraerse a sí mismo inconscientemente de considerarse digno de amar. De hecho, nadie puede sentir el amor excluyéndose a sí mismo, aunque luego la manifestación como personaje pueda tener un retardo y haya muchas personas que, bueno, pues se sientan amor por los demás, pero conscientemente no sientan amor por sí mismos, debido a que la mentalidad de personaje en ese momento pues no se lo permite, debido precisamente al arrastre de los conceptos del mundo sobre el sacrificio. Pero poco a poco, según se va pasando, según se va elevando
la consciencia y superando niveles, la creencia en el mal va remitiendo internamente, aunque sea inconscientemente, va remitiendo, aunque luego, bueno, efectivamente lo consciente y lo inconsciente no son compartimentos estancos, sino que una evolución consciente tira de una evolución inconsciente y viceversa, una evolución inconsciente tira de una evolución consciente. No puede haber conscientemente un nivel de conciencia, por ejemplo, 4 de amor sentido, e inconscientemente un nivel de conciencia 1, supervivencia y reproducción, y viceversa. No, hay una cierta correlación y un cierto avance, con lo cual, cuando uno va elevándose a niveles de conciencia, pues debido a, pues precisamente, esos ciclos de reencarnaciones en los que va esa persona evolucionando, pues va consiguiendo remitir esa intensa creencia en el mal y por lo tanto va consiguiendo remitir poco a poco también sus consecuencias, que son la culpa y el miedo. Decimos que en el momento de la llegada a Jesús de Nazaret hay un punto de inflexión muy importante. Y entonces es como que la evolución que llevaba una proyección muy lenta, muy leve de crecimiento, de repente pues hace un punto de inflexión. Alguno que piense en la historia de la Edad Media, pues seguramente dirá, bueno, en fin, con dientes de sierra, ¿no? Porque en la Edad Media, pues parece que aquello pudo caer bastante. Bueno, no, no exactamente. Es decir, tampoco se conoce demasiado sobre la historia de la humanidad previa a Jesús. Se conoce bastante, pero bueno, se conoce lo suficiente como para saber que antes de Jesús la cosa estaba bastante peor que después de Jesús, indudablemente. Pues bien, decimos que después de Jesús llegamos a un momento que es este de fuerte despertar espiritual. Pero ¿qué ocurre con las personas que ya son capaces de ir pasando a los niveles de conciencia 4, amor sentido, 5, amor expresado, 6 incluso? Bueno, en el 6 y en el 7 ya se supone que se ha integrado la idea de la ausencia de sacrificio, pero en los niveles, en los 5 niveles primeros, en los 3 niveles en los que todavía no hay amor sentido, sino simplemente afán de supervivencia más o menos consciente, o sofisticación para sobrevivir, que es el dominio y poder, y en los 2 intermedios en los que se empieza a sentir y a expresar el amor, sin embargo, ahí todavía permanece en la mentalidad del individuo la creencia en el mal, cada vez más leve, siempre inconsciente, dado que cuando el mundo establece que es normal creer que haya mal, bueno, pues tú ni siquiera te planteas que tengas una creencia en el mal, simplemente crees que hay maldad y que hay bondad y no te planteas el que tengas una creencia que determine tu experiencia vital. Eso es algo que te es completamente ajeno. Pero lo que ocurre cuando se va pasando de los niveles de conciencia primeros, 1, 2, 3, a los intermedios, 4 y 5, es que la idea del sacrificio sigue prevaleciendo de forma inconsciente. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de conciencia intermedios 4 y 5, amor sentido y amor expresado? Que tienen un fuerte conflicto porque siguen pensando que tienen que seguir esa idea central del mundo, que es que para conseguir algo hay que sufrir, hay que sacrificarse, hay que renunciar, hay que perder y por lo tanto hay que competir con los demás e intentar imponerles a ellos ese sacrificio, esa renuncia, esa pérdida. Una idea directamente vinculada con la idea de sacrificio es, para ganar, yo siempre alguien tiene que perder. Otra idea muy vinculada a esa idea de sacrificio es,
todo el mundo peca. Esta es una idea enunciada maravillosamente por un curso de milagros. Todo el mundo peca, todo el mundo es malo. Y por lo tanto, todo el mundo merece condena y castigo. Estas son dos ideas directamente vinculadas de la idea del sacrificio provenientes de ese triunvirato de creencia en el pecado, culpa y miedo. Fijaos que eso va determinando la historia de la humanidad, incluso hasta los niveles de conciencia cuarto y quinto, amor sentido y amor expresado. Decimos que ya desaparece completamente en los niveles de conciencia sexto y séptimo, que son sexto, veo a Dios en todas las cosas, séptimo, yo soy Dios. Ahí ya necesariamente para acceder a esos niveles de conciencia la idea de ausencia de sacrificio ha de desaparecer. Pues bien, centrémonos en los estudiantes de espiritualidad profunda en la actualidad, que somos pues los que estamos viendo estos vídeos y los que accedemos a la información espiritual de forma consciente. Un estudiante de espiritualidad en la actualidad seguramente comienza el estudio de la espiritualidad ya entrado en nivel de conciencia 4, amor sentido, todavía con bastantes momentos de su día a día en el nivel de conciencia 3, dominio y poder, y seguramente en el 2, dolor y victimismo, pero ya con bastantes momentos también en nivel de conciencia 4. Recordemos, no se está en un nivel de conciencia de los 7, no, yo estoy siempre en el 3, yo estoy siempre en el 2, yo estoy siempre en el 4, no, sino que se dice que se está en aquel nivel de conciencia que prevalece la mayor parte del tiempo en tu desenvolvimiento vital. Entonces, pongamos que un estudiante de espiritualidad recién iniciado, que se inicia en el estudio de la espiritualidad y en la aplicación práctica, porque se da cuenta de que eso empieza a responder a algunos atisbos de conciencia que va teniendo, precisamente porque va entrando en el nivel de conciencia 4, amor sentido, y entonces eso es lo que determina el mundo no me convence, tiene que haber otro camino, ¿no? Y entonces eso es lo que le determina a iniciar una búsqueda que puede acabar en el camino espiritual expreso, es decir, siendo consciente de que estás en él, ¿no? Pues bien, un estudiante de espiritualidad de forma consciente que está en los niveles de conciencia 4 y 5, que empieza a estar en los niveles de conciencia 4 y 5, aunque puede ser que mayormente todavía esté en el nivel de conciencia 3 de dominio y poder, de pensar que el mundo lo que requiere es luchar, competir para ganar tú que pierdan los demás, etcétera, etcétera, que es lo propio de ese nivel de conciencia 3. Tiene que tener muy presente la cuestión, el concepto más elevado que ofrece la espiritualidad de que el sacrificio no es buen camino para subir a niveles de conciencia superiores, de que mientras esté la idea de sacrificio en ti, no vas a poder evolucionar, porque la idea de sacrificio es propia de los 3 primeros niveles de conciencia: supervivencia y reproducción, dolor y victimismo, dominio y poder. Y que para poder pasar a que prevalezca en ti el nivel de conciencia 4, amor sentido, 5, amor expresado, estos son los 2 intermedios, tienes que empezar a remitir en ti la idea de sacrificio. Por supuesto, esta remitirá según la información espiritual, porque ahí, suponemos ya, estamos hablando de un estudiante de espiritualidad, ahí ya empiezas a recibir una información y la información espiritual te empieza a explicar la dualidad de los opuestos, tu mentalidad dual, lo que tú crees que es bien y mal, no es tan así, no es tan inmediato. Empiezas a comprender que es un diseño ficticio en tu mentalidad, lo del bien y el mal, ¿no? Y entonces empiezas a desterrar poco a poco de tu mente la creencia en el mal. Pero no obstante, hay un periodo intermedio en el cual esa creencia en el mal, mientras la vas desterrando, mientras vas desbastando tu mente de las creencias limitantes de los niveles de conciencia 1, 2 y 3 y vas entrando en sustituirlos por conceptos más elevados
espirituales de los niveles de conciencia 4 y 5, mientras eso ocurre, el estudiante de espiritualidad sigue teniendo instalada en su mente la idea del sacrificio como vía de consecución y de evolución. En todo, sigue teniendo una vida en la cual prevalece la idea del sacrificio, de que para ganar hay que sacrificarse, tiene que ser doloroso, tiene que implicar una pérdida y una renuncia personales importantes. Pues imaginaos una persona que tiene pues, un trabajo que no le gusta, que está 8 horas en él como si fuese un infierno, en fin, que soporta situaciones sociales que le disgustan completamente, pero por miedo al desarraigo, porque al no haber desterrado completamente la creencia en el mal, siguen la culpa y el miedo, con lo cual pues sigue habiendo comportamientos de supervivencia y comportamientos de dolor y victimismo, mezclados con comportamientos de dominio y poder. Todo eso corresponde a que va evolucionando el nivel de mentalidad, pero todavía no lo suficiente. Y la idea de sacrificio está ahí. Con lo cual, nos podemos encontrar con que un estudiante de espiritualidad, en los estadios previos de estudio de la espiritualidad, caiga en el error, y es normal que caiga en ese error, y es apropiado que caiga en ese error, porque está abandonando precisamente el error, pero mientras lo abandona, pues no tiene más remedio que aplicarlo porque su mentalidad no da para más. Decimos, cae en el error de la idea de sacrificio, de pensar que el camino del sacrificio es un camino válido de aprendizaje y de evolución. Pues bien, tardará en darse cuenta de que la idea de sacrificio fue un camino inevitable de aprendizaje y evolución en estadios previos de conciencia, los 3 primeros niveles, supervivencia, reproducción, dolor y victimismo, dominio y poder, pero que la evolución espiritual requiere para el avance de la mentalidad espiritual de la persona, requiere inevitablemente ir disminuyendo creencia en el mal, culpa y miedo, y por tanto idea de merecimiento, de castigo y de sacrificio inconscientes. A base de hacer conscientes, la espiritualidad, la información espiritual te cuenta, mira, te ocurre esto y tienes que empezar a abandonar esa idea. Y en ese tránsito de los niveles de conciencia, 4, amor sentido, 5, amor expresado, tiene que abandonar completamente la idea de que el sacrificio reporta beneficio alguno, porque a partir del nivel de conciencia 4 en adelante no es posible avanzar. Es posible avanzar según vas remitiendo esa idea de sacrificio, pero a partir del nivel de conciencia 5, amor expresado, pasar el 6, pasar al nivel de conciencia 6, el propio del despertar espiritual que se está inaugurando ahora, 2000 años después de ese gran punto de inflexión que fue Jesús de Nazaret, que introdujo, se puede decir que introdujo los niveles de conciencia 4 y 5. Bueno, pues ahora se van a introducir los niveles de conciencia 6 y 7, pero no es posible subir a los niveles de conciencia 6 y 7 en la evolución espiritual manteniendo la idea de sacrificio. Por lo tanto, una idea central de la espiritualidad, un concepto básico, un concepto elevado para el estudiante de espiritualidad iniciado, incipiente, es la ausencia de sacrificio. La ausencia de sacrificio es algo que los textos espirituales describen de la siguiente manera. El sacrificio nunca es un camino válido de evolución. Lógicamente, la persona que se inicia en el estudio de la espiritualidad de forma consciente lo tiene instalado y debe convivir con él y puede realizar avances según vaya disminuyéndolo. Ya a nivel de conciencia 4, amor sentido, a nivel de conciencia 5, amor expresado, tiene que haber una completa remisión de la idea de sacrificio. Y esto, como os daréis cuenta,
en vuestra propia experiencia vital, a mínimo que lo penséis, ¿cómo es mi vida? Pues detectaréis que el sacrificio se encuentra de una forma completamente aparente y manifestada en los hechos de la vida de uno, quizás más oculta de su conciencia. No, yo no me sacrifico, yo hago lo que hacen todos los demás. Pero ¿qué hacen todos los demás sino sufrir a lo largo de sus vidas y a lo largo del día? ¿Son felices? ¿Cómo se sienten? La ausencia de sacrificio debe corresponder a una sola respuesta a la pregunta de cómo te sientes. La ausencia completa de sacrificio obligaría a responder a la pregunta ¿cómo te sientes? Con una sola respuesta, en completa paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos. No es así, pervive todavía algo de la idea de sacrificio en ti. Poco a poco el estudiante de espiritualidad se tendrá que ir dando cuenta de que la idea de sacrificio es un lastre, como una cadena con una bola de hierro atada al tobillo, que no le permite avanzar. Es como un techo de cristal que no le permite subir. Poco a poco, según vaya sustituyendo el concepto del sacrificio por el concepto de la ausencia de sacrificio, de la ligereza, de la facilidad, irá descubriendo que se siente mejor, que se comporta de otra forma y que su experiencia de vida cambia completamente, que va dejando de lado aquellas cosas cuyo sacrificio se imponía al realizarlas pensando que con ello conseguiría un bien mayor, va abandonándolas y dándose cuenta de que se puede conseguir ese bien mayor sin la idea de sacrificio. Y realizará un tránsito en el cual llegará a remitir la idea del sacrificio de tal manera que pueda transitar de los niveles de conciencia 4 y 5, amor sentido y amor expresado, a los niveles de conciencia del despertar espiritual, que son 6, veo a Dios en todas las cosas, 7, yo soy Dios. Pues bien, esta es la idea de la ausencia de sacrificio que debe sustituir a la idea del sacrificio como vía válida para conseguir cualquier cosa, debe sustituirla el estudiante de espiritualidad. Pero vamos a completar esta noción con otro concepto. La ausencia de sacrificio no quiere decir ausencia de esfuerzo. Lo que pasa es que el esfuerzo se diferencia del sacrificio en que al ser motivado no hay sufrimiento. ¿Qué quiere decir que es motivado? Quiere decir que las actividades que decides realizar en tu experiencia vital te gustan, te atraen, te motivan. Entonces no hay sufrimiento en ellas. Porque te has dado cuenta de que la máxima del mundo, que para conseguir algo hay que sufrir y sacrificarse, es falsa. Te ha hecho falta mucha experiencia de aplicación para darte cuenta perfecta y finalmente de que la vía del sacrificio es falsa y no te deja seguir avanzando. Pero según has ido descubriendo que no es necesario el sufrimiento, has ido descubriendo que se puede realizar un esfuerzo. Pues un ejemplo extraordinario es una persona que a la segunda hora de estar trabajando ya no puede más y es presa de una ansiedad y de un estrés tremendo. Y otra persona que puede estar 12 horas trabajando en lo mismo sin ningún problema. Fijaos, en este ejemplo se entiende que los primeros humanos prehistóricos no sentían el sacrificio, no sentían el sufrimiento de forma consciente, porque se hace consciente la idea de sacrificio cuando se siente internamente una cosa y sin embargo
no se hace caso de ese sentimiento y se continúa haciendo caso de lo que dice el mundo. Y vamos a poner un ejemplo en la sociedad actual que lo resume perfectamente. Ahora mismo hay muchas personas dedicadas a la idea de dominio y poder. Dinero, poder, fama, dominio, prestigio, prevalencia, competencia. Muchas personas. Si esas personas están en un nivel de conciencia que todavía no ha llegado al de amor sentido, están tremendamente motivadas, porque están haciendo lo que creen que hay que hacer y les gusta. Pero cuando una persona ya empieza a tener bastantes momentos, una cantidad de momentos en su día a día tan relevantes como para empezar a estar en el nivel de conciencia de amor sentido, es posible que ya no le siga atrayendo lo de estar 12 horas luchando en el mundo diarias. Y por lo tanto, ahí sí empieza a haber conscientemente una idea de sacrificio mucho mayor que cuando tenía el nivel de conciencia 3. Ya no le gusta, ya no le atrae, ya no se siente alineado con esa forma de actuar que tenía antes. Es como que empieza a emerger de su interior una información que hace que se sienta descontextualizado cada vez más de lo que es las actividades de ese mundo que todavía está en nivel de conciencia 3, dominio y poder. Yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Y entonces, ese que es el comienzo en el que hay muchas personas que se inician al principio con pequeños acercamientos al camino de la espiritualidad expresa, es precisamente ese transitar de estar en un mundo cuyo contexto es dominio y poder, a sentir de otra manera, a empezar a sentir amor en tu interior, es cuando surge conscientemente la idea de sacrificio de forma más pronunciada. Y esa idea de sacrificio es lo primero con lo que se encuentra el estudiante de espiritualidad, con lo que debe lidiar. Y debe entender que para poder pasar del sacrificio a el esfuerzo motivado, porque esfuerzo es una vía válida siempre que sea motivado, siempre que tengas ganas de hacer todo eso, pues tiene que empezar a tomar decisiones en su vida, decisiones de ajuste con respecto a su nueva mentalidad, para ir tendiendo a estar en un contexto en el que se sienta mejor. Ya no me siento bien en el contexto de dominio y poder, tengo que transitar a otro contexto en el que empiece a sentir al menos que me amo a mí mismo y que no me maltrato, y ya no me gusta eso, con lo cual tengo que cambiar, tengo que ajustarme a otras cosas. Ese es el comienzo de esa gran tribulación que supone el comienzo del estudio de la espiritualidad profunda. Esa gran tribulación, esa etapa de ajustes, esa etapa de aprendizaje. El estudiante de espiritualidad, por otra parte, como sigue teniendo la idea del sacrificio dentro de sí, piensa que la evolución espiritual es también un camino de sacrificio. Y que tiene que ser difícil, duro, con un sacrificio personal, con renuncia, con pérdida. Sigue valorando muchas cosas del mundo y cree que la espiritualidad le exige renunciar a ellas. Este es el error contrario a la no dualitis. La no dualitis es verse en un punto evolutivo en el que no se está, y este error es precisamente creer que para poder avanzar espiritualmente tienes que realizar grandes sacrificios personales y pérdidas. Y esto es muy difícil de comprender para el estudiante de espiritualidad, que la evolución espiritual tiene que producirse de forma natural, empujada por el esfuerzo motivado, nunca por el sacrificio, con lo cual no se debe renunciar con sensación de pérdida a lo que aún consideras que son placeres del mundo, sino renunciar a ellos porque ya estás convencido de que te causan un dolor que ya para ti es insoportable.
Pero si tú renuncias a lo que consideras los placeres del mundo en pro de una idea de elevada espiritualidad, como por ejemplo, pues imagínate que se te ocurre pensar que tienes que renunciar al sexo porque es más espiritual, bueno, estás perdido, porque estás incurriendo en la vía del sacrificio en el mismo camino de evolución espiritual, de una forma completamente errónea. El camino de evolución espiritual tiene que resultar natural, que poco a poco, debido a la comprensión de los nuevos conceptos, al entendimiento mayor, a la mayor consciencia, gracias a la información espiritual, de conceptos, significados y valores, debido a eso, de forma natural vas simplemente abandonando lo que ya no te llena y ajustándote a otro tipo de comportamientos, pero como el fluir del agua en el río, no forzadamente a martillazos, no, como yo veo a esos maestros que se les ve que están tan iluminados, tengo que renunciar a muchas cosas que me gustan y de esa forma sigues aplicando la vía del sacrificio para la evolución espiritual. Pues no, es una idea complicada de entender para los que se inician en la espiritualidad. Cuando oyen la noción del concepto nuevo, la ausencia de sacrificio, suele ocurrir que esas personas lo escuchan, pero se queda a nivel de bonita idea que luego no logran aplicar en su día a día. Y hay que realizar, en fin, un esfuerzo motivado precisamente para ser muy consciente del abandono de la idea de sacrificio, de paso al nuevo concepto de la completa ausencia de sacrificio en el camino espiritual y estar muy focalizado y muy atento en los inicios del camino espiritual para ver dónde se manifiesta el sacrificio, al menos tomar conciencia de que se sigue manifestando y empezar a manejar poco a poco este nuevo concepto de la ausencia de sacrificio. Es muy difícil para una persona inmediatamente liberarse de la idea de sacrificio que ha estado presente en innumerables vidas de su ciclo de reencarnaciones aquí desde que se comenzó a explorar la dualidad en la Tierra o en cualquier otro escenario del nivel séptimo físico-material. Pero sí tiene que tomar completa conciencia de que la idea de sacrificio llega un momento en que se convierte en un techo de cristal del cual no se puede avanzar ya más en la evolución espiritual si no se va remitiendo completamente, poco a poco, pero para remitirla al final completamente. Y por supuesto, pues esto va asociado con la remisión, con el destierro de su creencia madre, que es la creencia en el mal. Porque uno, mientras siga sintiéndose culpable, porque siga creyendo en el mal, porque no pueda sustraerse de la creencia en el mal para sí mismo, va a seguir considerando la vía de sacrificio inconscientemente como una vía válida. Con lo cual, remitir la idea de sacrificio supone empezar a invertir esfuerzos motivados en desterrar de tu mentalidad la creencia en el mal, la creencia en el pecado. No hay maldad, hay inconsciencia y hay error. Se representa la maldad, sí, intrínsecamente, profundamente, trascendentemente, no es maldad. Desde un punto de vista más cósmico y más universal, es obtención de experiencias, obtención de ventanas de aprendizaje. Incluso, como dice un curso de milagros, peticiones de ayuda y peticiones de amor de tus hermanos inconscientes y sufrientes que no se dan cuenta de que su compromiso con el mal revierte como principales damnificados en ellos mismos. Son los que más sufren ese ejercicio del mal. Cuando uno cambia su percepción sobre los acontecimientos que el mundo considera maldades desde este punto de vista, comienza a desterrar la idea del mal en su mentalidad
comienza a poder sustraerse de la idea de ser malo él mismo, comienza a poder reducir sus sensaciones de culpabilidad, sus sentimientos de culpabilidad, y comienza a poder abandonar la vía del sacrificio, lo que le va a permitir avanzar en los últimos pasos del camino espiritual expreso. Pues bien, finalmente esta charla ha sustituido el texto que por otra parte pues me parecía un poco demasiado técnico, y yo creo que así pues se ha podido entender algo mejor. No lo sé, igual no. El caso es que doy por acabada la sesión de la explicación del concepto de ausencia de sacrificio y dejamos para la siguiente sesión un par de epígrafes que se llaman la nueva interpretación y el trabajo interno. El trabajo interno seguramente requerirá 2 sesiones porque es largo, quizás no. Muy bien, en cualquier caso, hoy acaba la explicación de la ausencia de sacrificio y sin más, prospecto.